Hola, hola, buenas noches. Hola, Julián, Freddy, Jera, Félix. Ok, vamos a esperar que se nos unan más personas para iniciar nuestro primer live de esta hermosa comunidad colombianos en USA. En breve vamos a iniciar con esta entrevista con un tema espectacular, un tema que, bueno, a todo inmigrante eh, o que todo inmigrante experimenta en algún momento de su vida cuando abandona su país de origen y se va a aventurar o a vivir en otro con cosas muy diferentes, cultura, gastronomía, paisajes, idiomas inclusive. Así que bueno, el tema de hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar de eh, el tema del duelo migratorio. ¿Quién no lo ha experimentado? Vamos a tener una invitada muy especial la noche de hoy. Así que más adelante se las voy a presentar y vamos a tener pues todas las preguntas y respuestas aquí con ella. Vamos, saludos para Eda Rosa, Duarte Francisca. Bueno, me gustaría saber cuando se unan y me escriban de qué país se están conectando, desde dónde nos están saludando. Y bueno, no importa, puede ser de Colombia, puede ser de México, de Chile, de España, de cualquier país del mundo. Entonces sería bueno saber desde dónde se están conectando cada uno de nuestros invitados en la noche de hoy. Tenemos a Francisco, a Grow, Danim, tenemos a Blay. Hola, Blay. Eh, Marta Isabel Torres Villanueva, me suena. Creo que la conozco. Sí, ya sé quién es. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola. Vamos a ver cuántas personas se nos unen y en breve ya vamos a hacer contacto con nuestra invitada de la noche de hoy desde Colombia, Eda Rosa 42. Excelente. Colombia. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí esperando. Vamos, tenemos 10 personas. Vamos a ajustar algo. Hola Ginette, hola Nicolás, hola Connie, Armandito. Ok, ok, perfecto. Listo. Vamos esta noche a tener un tema que todas las personas que de alguna manera abandonamos o dejamos nuestro país de origen
para ir a cumplir sueños a otro país, sea este país, Estados Unidos, sea España, sea México, cualquier país donde vayamos a migrar, a cumplir sueños, porque cuando salimos de nuestro país no salimos sino a cumplir sueños y a establecernos, bien sea para trabajo, para estudio o para ir a vivir con la familia, a encontrarse con la familia. Y muchas veces cuando estamos, digamos, armando nuestras maletas para irnos a conocer o a vivir en ese país, estamos emocionados, estamos felices. Pero una vez que ya cruzamos frontera o una vez que ya cruzamos océanos, ya empezamos con la nostalgia de lo que quedó atrás. Entonces, cuando ya llegamos, pues obvio, los primeros días son emocionantes, experimentamos muchas emociones al tiempo, felicidad, tristeza al mismo tiempo, porque se dejó a la familia, a los amigos, el trabajo, se dejaron muchas cosas de las que estábamos acostumbrados a vivir por muchos años. Dejamos todo atrás para venir a empezar una nueva vida, empezar de cero muchas veces. Y nos encontramos con muchos obstáculos que pueden ser el idioma inclusive. Y todo esto va sumando para entrar en lo que le llamamos el duelo migratorio. Pero ¿qué es exactamente el duelo migratorio? Eso lo vamos a saber con nuestra invitada, que ya la vamos a contactar. Ya vamos a contactar a nuestra invitada, que es, vamos a ver aquí, vamos a llamarla, esperemos que ella nos acepte la invitación y se una. Bueno, vamos a hablarle de nuestra invitada. Ella es psicóloga, es colombiana, es egresada de la Universidad Católica de Pereira y actualmente cursa allí una especialización en psicología clínica con niños y adolescentes. Tiene experiencia en el campo de la psicología educativa, manejo de adicciones y sistema de responsabilidad penal, igualmente en el trabajo con padres y madres de familia. Y hace aproximadamente un año, ella se dedica especialmente a trabajar con familias colombianas migrantes, tanto en América como en Europa, mediante terapia individual y familiar en modalidad virtual. Ella es Kelly Echeverry, nuestra invitada de la noche de hoy. Hola Kelly, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas noches y buenas noches para todos los que nos acompañan. Ok, bienvenida. Bueno, aquí estamos, ya somos todos oídos para escuchar sobre este tema, para que nos aclares y nos hables un poco sobre qué es el duelo migratorio y cuáles son esas características, cómo sabemos que estamos viviendo ese duelo, cómo lo definimos, cómo lo podemos descifrar, por decirlo de alguna manera, o saber, o descubrir, decir, estoy sufriendo, tengo un duelo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti por la invitación, a tu comunidad tan bonita de colombianos en USA, pero seguramente también en otros países de América, posiblemente migrantes en general. Eh, el duelo migratorio lo puede experimentar cualquier persona que se ve en la necesidad, obligación o que toma la decisión de mudarse de su país de origen, ¿sí? Como decimos nosotros, de su tierra natal. Eh, digamos que el duelo como tal es un proceso que los seres humanos vivimos hacia toda pérdida, ¿sí? Nosotros hacemos duelo, obviamente, cuando fallece una persona, hacemos duelo cuando termina una relación, sea de pareja, sea una amistad, hacemos duelo también cuando
por ejemplo, terminamos una experiencia laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que en general el duelo es un proceso que nos acompaña a lo largo de la vida y que experimentamos en múltiples situaciones. Particularmente el duelo migratorio, lo que tiene es que, eh, digamos que en ese caso, no deja de existir el motivo por el que hay duelo. Es decir, cuando sufrimos un duelo, el más conocido es el duelo por la muerte de alguien. Digamos que tenemos esa certeza de que esa persona ha dejado de estar con nosotros y eso no pasa en el duelo por migración. En el duelo del migrante queda todavía esa idea de que en algún lugar está eso que estamos extrañando, ¿cierto? Nuestro país queda, nuestra gente, nuestras costumbres, todo queda allí y somos nosotros los que, digamos, nos movemos. Pero además tiene de particular que es un duelo que está, digamos, asociado a múltiples factores. Como tú lo decías ahorita muy bien, el duelo migratorio es la pérdida de muchas cosas, ¿cierto? No es solamente me mudé de mi país, ¿cierto? Sino que en general abarca mucho. Digamos que las personas que se han dedicado a estudiar el duelo migratorio nos hablan principalmente de 7 pérdidas que sufre el migrante. Y ahorita tú nos mencionabas algunas de ellas, ¿cierto? Está el duelo por la comida, Sí. que nos puede parecer algo muy básico, pero que es un hábito que nos ha acompañado desde siempre, entonces realmente es uno de los que más cuesta a la gente, sumado al duelo obviamente por la lengua materna, por el idioma, ¿cierto? Porque finalmente cuando llegamos a otro lado y de pronto nos vemos incomunicados, pues obviamente digamos que esa sensación de malestar pues se amplía, ¿cierto? De ver que estamos en un lugar donde no tenemos la capacidad de comunicarnos. Hay otros factores, claro. Se hace duelo por la cultura, ¿cierto? Los colombianos particularmente tenemos digamos, valga la redundancia, esta particularidad cultural, ¿cierto? De que somos muy, como decimos nosotros, muy entradores, somos muy simpáticos, estamos, digamos, a veces muy pendientes de las personas a nuestro alrededor, somos muy amables, muy carismáticos. Y eso me he encontrado con que es una de las cosas que, digamos, más genera como impacto en el momento en que las personas inician su proceso de migración, ¿cierto? Y se van hacia otros países. Obviamente se hace un duelo por la familia y por los amigos, ¿no? Porque no siempre tenemos la posibilidad de llevarlos con nosotros. Um, e incluso se hace duelo por, digamos, la geografía del lugar, el clima que teníamos. Obviamente, digamos, no es lo mismo pasar de vivir en un país tropical a pasar a vivir en un país con estaciones, donde pasas 4 meses en una temporada, ¿cierto? En un mismo, digamos, como en el mismo clima. Eso también puede ser un poco, puede generar un poco de shock en la persona. Eh, y hay otra cosa que tiene que ver también con el estatus, ¿sí? Muchas veces las personas que migran, cuando migran a otro lugar, no pueden continuar teniendo, digamos, la profesión o el estatus que tenían en su país de origen, ¿sí? Muchas personas con títulos profesionales, con carreras incluso avanzadas, se ven en la necesidad o toman la decisión de mudarse a otro país y entonces tienen que volver a empezar, digamos, un proceso de tener cierto estatus que ya habían hecho en su país de origen. Y finalmente, hay otra parte de ese duelo que tiene que ver con, digamos, como un miedo sobre el bienestar y sobre la seguridad. Para nadie es un secreto que nos podemos encontrar cuando nos mudamos, nos podemos encontrar con algunas personas xenófobas, ¿cierto? O nos podemos encontrar con posibilidades de abuso policial o al estar incomunicados, cuando no dominamos el idioma, pues también nos vemos vulnerables por este hecho. Entonces, digamos que esos son los factores principales
por los cuales las personas tienden a hacer ese duelo migratorio. Sí, de hecho, sobre todo nos sucede, yo soy migrante y de alguna manera uno experimenta ese duelo más aún en las fechas especiales, que sobre todo para la época de la Navidad. La cultura es muy diferente cuando encuentras como que, ven acá, aquí no se hace nada. En mi país a esta hora todo el mundo está de fiesta, todo el mundo está reunido, todo el mundo está en un ambiente totalmente diferente al ambiente que uno consigue, encuentra en un país como este, ¿ya? Es todo el tema de cultura. El tema del idioma, wow, ese también da muy duro, sobre todo cuando tú intentas de pronto darte a entender o transmitir algún mensaje o algo y no lo puedes transmitir como quieres, o sí, tú sabes lo que estás diciendo, pero nadie te está entendiendo. Muchas veces suele pasar eso y te sientes como reprimida, como que es una frustración que se siente en ese momento. Y ahí viene como ese duelo automáticamente, eh, como de tristeza, como de frustración, otra vez lo vuelvo a repetir. Entonces, como Sí. que es muy difícil para muchas personas, ¿ya? No todo el mundo, no a todo el mundo, pensaría yo, está preparado como para vivir una experiencia como esta. Pero bueno, vamos poquito a poco, vamos a ir preguntando, y tú eres la experta y nos vas a ir aclarando muchas de estas dudas. Las preguntas a las personas que están conectadas, cuando ya terminemos las preguntas con la doctora Kelly, al final podemos responder algunas preguntas de los asistentes también. Bueno, ¿quiénes padecen esta patología, se puede decir? ¿O Sí. sintomatología? ¿O cómo podemos definirlo? ¿Quiénes la padecen especialmente? Vamos a hablar de, es la Bueno, pregunta. esa palabra que acabas de usar de patología es muy importante porque nos da luces sobre, digamos, lo que está, digamos, dentro del rango de lo adaptativo y lo desadaptativo, ¿cierto? Nosotros, digamos, tenemos varios mecanismos para enfrentarnos al cambio, ¿sí? Y en general todas las emociones del ser humano tienen una utilidad, ¿sí? Mantenernos a salvo, avisarnos del peligro. Digamos que para hablar como tal ya de una patología, tienen que existir síntomas incapacitantes, ¿sí? Cuando tú hablas ya de una patología, aunque incluso esa, digamos, no se diagnostica como tal, todavía se están haciendo estudios para poder atender a la población migrante de manera oportuna. Eh, con respecto justamente a este tema que estamos hablando, sí hay, digamos, como una patología como tal que la han denominado, digamos, los expertos del tema la han denominado como el síndrome de Ulises. ¿Recuerdas Ulises Ah, ok, de la mitología? de la Claro. mitología. Eh, y este se ha denominado como el síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple, ¿sí? Entonces ya tú escuchas y tú dices, esto ya es muy importante, pero se suele dar sobre todo con las migraciones en situaciones de límite, ¿sí? Es decir, principalmente con las personas que huyen de sus países, por ejemplo, por la guerra o que se ven forzados a migrar en situaciones sumamente, digamos, de riesgo y delicadas, donde existe la posibilidad de perder la vida, de perder la familia. En ese caso, entonces, hablamos de una patología, ¿sí? No es una patología como tal el duelo migratorio, porque es un proceso normal que se vive, ¿sí? Es un proceso que va desde que, digamos, se empieza a sembrar esta idea de la migración hasta que finalmente se logra una adaptación en el país de origen. Pero de eso vamos a ir entonces, como decías tú, hablando poco a poco. Principalmente es posible que digamos, como un caso fuerte de duelo migratorio, lo
lo vivan aquellas personas que tienen, digamos que no tienen suficientes habilidades para la adaptación, ¿sí? Claro, si te cuesta adaptarte a diferentes situaciones y haces un cambio de este tipo, pues va a ser mucho más difícil aceptar el cambio y poderte, digamos, como relacionar adecuadamente con él. Eh, y hay una cosa muy importante que anotar, que es un tema que ahora nos inunda completamente y que tiene que ver obviamente con el COVID, porque el COVID hizo que todo el proceso migratorio fuera mucho más estresante de lo que era anteriormente, ¿cierto? Así, Incluyendo que obviamente en muchos países hubo recesión económica de alguna manera, ¿cierto? Hubo afectación a los puestos de empleo y si bien eso es algo que se ha empezado a recuperar, pues imagínate, por ejemplo, para la gente que recién había migrado cuando empezó todo esto de la pandemia, debe de haber sido sumamente difícil. Entonces, digamos que a lo ya complicado de la migración, pues se le sumó también, digamos, todo este fenómeno de la pandemia. así es. Quizás personas que de pronto programaron sus viajes para visitar a sus familias en su país de origen. Imagínate pasar 2 años, inclusive personas que ni siquiera se vinieron a vivir se fueron a vivir a otro país, se fueron de visita, fueron de turismo y les tocó quedarse más de un año por fuera. ¿Cómo? O sea, ¿cómo esas personas pudieron vivir esa situación y ese duelo? Me imagino que, bueno, no vinieron, no estaban preparados en ese momento, pues para afrontar todo este revuelo que hizo la pandemia. Y bueno, eh, vamos a pasar a nuestra tercera pregunta que dice, ¿qué conductas presenta una persona que sufre o experimenta el duelo migratorio? Ya hablamos de algunas situaciones, pero la persona en sí, ¿qué conductas muestra? ¿Cómo se sabe que una persona está de duelo migratorio? Que está Claro, a ver, sí, sí. Digamos que, como ya habíamos dicho, el duelo migratorio es normal, ¿cierto? Extrañar es normal. Yo extraño mi comida, a mí me hace falta mi clima, mi familia, etcétera. Digamos que hasta esa parte de extrañar y de pronto pensar un poquito, qué rico un sancochito, qué rico una bandeja paisa, ¿cierto? Qué rico ir a X lugar, el calorcito de mi tierra, el mar, bueno, todo lo que uno puede extrañar. Digamos que hasta ese punto es normal y es un proceso, como habíamos dicho, que toma un tiempo y con el que hay que ser muy pacientes con uno mismo de entender que lo que le está pasando es normal. Digamos que empezamos a hablar ya de un duelo que puede ser medianamente alarmante cuando este empieza a generar dificultades para la adaptación. Entonces empezamos a ver retraimiento, ¿cierto? Digamos, la persona de alguna manera no se siente en la misma confianza de hablar, de hacer amistad, de entablar conversaciones. Había algo muy importante que tú decías cuando hablabas del idioma y lo leía un poco también en alguno de los comentarios, y es que empieza a ver como una cierta, como que tú te empiezas a ir para atrás, ¿cierto? Porque en tu idioma natal tú eres una persona inteligente, eres una persona que puede hablar con coherencia, posiblemente eres una persona graciosa, ¿cierto? Pero en otro idioma ya no puedes ser todo eso, ¿sí? Y entonces tú te empiezas a sentir como pequeñito, ¿no? Porque todas esas cosas que mediante la comunicación, digamos, te hacían sentir orgulloso, te hacían sentir grande, te permitían sobresalir, ahora simplemente no tienes acceso a ellas, ¿sí? Incluso si tienes un manejo del lenguaje, digamos, o del idioma básico, sigue siendo complicado, ¿sí? Digamos, expresar adecuadamente algunas cuestiones que digamos que son muy personales y que son muy propias. Entonces empieza a haber un retraimiento, la persona empieza a, digamos, a ser menos capaz de relacionarse. Y empieza entonces a generarse una negación y la negación es una de las etapas de cualquier duelo, ¿sí? Y es
como no, esto no está pasando, esto no es exactamente como lo estoy viendo, esto no es tan malo o en el peor de los casos, ¿cierto? A veces nos negamos incluso a la posibilidad de empezar a adaptarnos, ¿cierto? No necesito esto, empezamos a dudar, tal vez me equivoqué, tal vez esta no fue la mejor decisión, ¿cierto? Em, A mostrar como inseguridades. claro, Se muestra. claro, Sí. total, y es porque estás dudando, porque estás en un momento muy vulnerable, entonces, claro, te hace dudar. Y ahí, digamos, otra cosa que puede pasar es que sientas muy poco interés por el país de residencia. Tú lo decías también cuando decías, hay una primera parte en la que uno está emocionado, interesado, está ahí como en la aventura de descubrir y etcétera. Pero a veces cuando el duelo, digamos, no es tan adaptativo, se da que no te interesa, ¿sí? Y entonces tú empiezas a ver a la gente que se empieza a quedar un poco encerrada, no quieren salir, no quieren conocer, no quieren, digamos, como no se abren a la posibilidad de conocer esta nueva cultura a la que están llegando. Hay Sí. otra cosa que digamos que es un poco para tener en cuenta, que es normal al principio, pero no tanto después, y que tiene que ver con la comunicación con las personas del país de origen, ¿sí? Esta comunicación no debe ser excesiva. Ok. Cuando esta comunicación es excesiva, te muestra una dificultad para la adaptación, porque tú no estás dándote la Corta. oportunidad de adaptarte. Total, Sí. exactamente. No te estás dando la oportunidad de estar en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Sino que estás todavía completamente apegado a lo que hay allá. Entonces, digamos que, obvio, la comunicación es normal, es necesaria. A veces también cuando, digamos, las personas no migran con todo su grupo familiar, pues también sirve, ¿no? Que tienes un día de estrés y que llamas a contar o que llamas a mirar cómo están todos y eso te tranquiliza, eso es normal. Pero cuando la comunicación es excesiva, digamos que es un punto como para hacer un llamado de atención. Obviamente después podríamos entonces ver síntomas, digamos, más importantes relacionados como con una tristeza eh, permanente, ¿sí? Si tú permanentemente estás triste y además esta se mantiene durante un periodo de tiempo, digamos, muy prolongado, pues también te puedes empezar a preguntar cómo está siendo entonces este proceso de duelo para ti. Y finalmente podemos encontrar también algunos pequeños síntomas físicos como similares a los del estrés. Pronto un pequeño dolor de cabeza, a veces puede ser somático, pero puede ser también por la adaptación, que tengas problemas estomacales, dificultades para conciliar el sueño. Bueno, digamos que un sinfín de pequeños síntomas físicos que también se pueden presentar. Sí, de hecho, inclusive se puede dar el caso de personas que eh, llegan, inclusive hasta teniendo la ciudadanía, y se regresan a su país. Puede pasar. Yo he conocido casos de personas que son residentes o tienen su ciudadanía y tú las ves que están más en su país de origen que aquí, hablando pues específicamente de Estados Unidos, pero también puede suceder en otros países. Pero hay personas que hacen eso. ¿Por qué hacen eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa en esa situación? Digamos que, digamos que es subjetivo, porque si tú tienes, digamos, las posibilidades y las herramientas de estar viajando constantemente y realmente tienes un motivo muy importante para estar viajando, diríamos que no hay ningún problema para hacerlo, ¿cierto? Sí, Como si yo viviendo en Pereira me puedo ir cada 8 días para San Andrés a visitar el mar y lo hago, nadie se atrevería a decir que tengo como tal un problema, ¿cierto? Pero si no está dentro de tus posibilidades, por ejemplo, económicas, y aún así tú haces un sobreesfuerzo para poder hacer ese viaje, ¿sí? Si no tienes un motivo realmente importante para estar viajando al país de origen y aún así estás haciendo un esfuerzo máximo por hacerlo, entonces tú también te debes empezar a preguntar, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de todo este esfuerzo? ¿Cuál es el sentido de estar viviendo toda esta situación? Si finalmente, como tú dices, paso más tiempo en el otro lado.
digamos que obvio, depende mucho de la situación de cada persona, pero también es algo que de alguna manera te tiene que llevar a preguntarte el para qué entonces estás haciendo lo que estás haciendo en el otro país. Así es. Bueno, eh, ¿cuáles son las etapas del duelo migratorio? ¿Cuáles son esas etapas? Desde el Bueno. principio de que la persona dice, bueno, ya llegué aquí, ya estoy aquí instalada, ok, ahorita pues me voy a dedicar a conocer el país, a pasear, a ir a los sitios que siempre he querido visitar. Y bueno, ya pasó una Ujú, semana, 2 semanas, ya conocí, ya paseé, ya fui emocionada, pero ya llega un momento en que como que ya, hey, ya tienes que aterrizar, ya estás aquí, ujú, ya tienes que ver qué vas a hacer, en qué vas a trabajar, qué vas a estudiar el idioma, porque si no lo hablas, pues hay que aprenderlo. Entonces ya empiezan como ujú. ciertos factores a, a tocar, ya como a tocarte el hombro. Aquí ya esta es tu realidad. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué sucede? Bueno, digamos que esa primera parte de la que tú hablabas es la parte que suelen llamar la luna de miel, ¿cierto? La luna. Todo es nuevo, tengo ganas de pasear, tengo ganas de conocer, esto me emociona, etcétera. Digamos que tiene también que ver con esa idea que tenemos todos del American Dream, ¿no? De qué es lo que va a Ajá, pasar cuando yo llego allá, sobre todo hablando en este caso de Estados Unidos, ¿cierto? ¿Cuáles son mis expectativas cuando me voy para allá? Normalmente, digamos, las etapas de un duelo normal, como hablábamos de un duelo por cualquiera de las otras situaciones que estábamos hablando antes, digamos que tiene unas etapas que no siempre van en ese orden y que a veces, digamos que se repiten dentro del proceso de duelo, pero que son la negación, la ira, la negociación, la depresión, la adaptación, la aceptación y finalmente el aprendizaje, ¿cierto? Que es cuando así. finalmente ya tú logras como pensar en el suceso o en la pérdida o en lo que se perdió más bien sin que te afecte emocionalmente tanto. En el duelo migratorio se viven también algunas de estas mismas etapas, igualmente no son lineales y además se pueden repetir, se pueden como intercalar. Pero además tenemos una etapa del choque cultural, que es cuando tú llegas y te encuentras todo tan diferente, te encuentras con que te vas a mercar y no sabes exactamente qué es lo que hay en los estantes, todo está diferente, son otras marcas y tú dices, claro, o sea, desde algo tan sencillo, por ejemplo, como eso, como ir a mercar, es algo que te toca de nuevo aprender a hacer. Entonces, claro, ahí Sí. hay un choque cultural. Con la moneda también, no hemos hablado del cambio, porque cuando a ti te dicen que algo vale uno, ¿cierto? Como en Ah, el caso del dólar, algo vale un dólar. automáticamente lo conviertes en tu Claro. moneda local. Suele Sí, pasar, al claro, principio claro. sí suele pasar, sí. Claro, y es como, ay, esto vale uno, y parece un gangazo. Sí, sí, pero es Eh, verdad. sí, 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 pasa. no, desde que uno va a la tienda y empieza como que a mirar los precios, tú lo ves como que, wow, sí, un gangazo, pero automáticamente mira esa conexión que a veces las personas no nos desprendemos del todo de de esa parte que dejamos. Entonces, ¿qué hacemos? Al Ujú, principio, bueno, lo hablo a modo personal, me pasaba al principio yo compraba algo y automáticamente lo multiplicaba por el valor del peso colombiano. Y yo decía, allá en Colombia costaría esto tanto. Y mi hijo me decía, mami, no estamos en Colombia, estamos en Estados Unidos. Ya debes pensar es ujú. en la moneda de aquí, estar con la moneda de aquí, con el valor de aquí, con todo lo de aquí. O sea, ya Colombia, ya, cuando vayamos a Colombia, entonces eh, Haces lo el switch miramos otra como vez. peso colombiano, pero aquí es ya, él me lo decía, entonces digamos que es muy cierto, todo eso es nuevo, todo es nuevo, desde ir a mercar hasta un domicilio, es algo diferente aquí, un domicilio, tomar conducir, conducir, aquí es Ujú. obligatorio, casi que obligatorio conducir.
tener un auto, Total. cosa que en nuestro país pues tenemos el bus, el taxi, el Uber, tenemos tantos medios de transporte en nuestro país, pero aquí hay estados donde no existe un medio de transporte público y obligatoriamente tú tienes que aprender a defenderte en este país, sí o sí. Entonces, son muchos factores y la gente se queda como que, sí, como con miedo. ¿Y qué hago yo aquí? Yo Claro, mejor porque es me que devuelvo para mi tierra. Esto no es para mí. y seguramente es una sensación de indefensión muy importante, ¿cierto? Porque es que tú vienes de ser un adulto funcional, de poder hacer todo solo, de poder comunicarte, de poder moverte en tu país, a tener que aprender de nuevo, incluso a administrar tu dinero en la nueva moneda. Entonces, claro, y ahí viene otra etapa de duelo migratorio, que es la etapa de aculturación y que tiene que ver cuando yo por fin logré adaptarme a eso, cuando yo, digamos, por fin entendí, como hablábamos, cómo funciona la moneda local, qué es caro, qué es costoso, qué es barato, ¿cierto? Entonces la culturación no quiere decir que tú transformas toda tu cultura y que entonces tú ya de lleno perteneces a la cultura del lugar donde vives, pero sí significa que deja de ser tan chocante, ¿sí? Que tú has logrado entonces encontrar, digamos, un equilibrio con esta nueva cultura, te deja de parecer tan impactante, te deja de parecer tan abrumador estar en ella y puedes relacionarte de forma mejor con la cultura en la que estás. Um, es una adaptación progresiva, finalmente, ¿cierto? Mientras te acostumbras a la comida, mientras te acostumbras, como decías tú, claro, cosas tan sencillas como incluso el transporte, son cosas que tienes que volver a aprender y que debes de volver a adquirir como una costumbre, como un hábito. Entonces te toca de cero volverte a adaptar. Sí, es empezar de cero. Literal, es así, empezar de cero. Podemos tener la profesión, el título, podemos tener eh, 15 años de experiencia o 20 años de experiencia en X profesión, en X trabajo, pero cuando se llega aquí o en cualquier otro país es empezar de cero. Y eso es es un choque bastante fuerte para muchas personas, porque dicen, yo no voy a trabajar en esto porque es que yo soy profesional, yo tengo mi título y Uh yo no -huh. voy a a vender en un almacén o yo no voy a limpiar casa porque es que yo soy profesional. Entonces, es una cuestión que a mucha gente esos cambios les da duro, les da muy duro y no todo el mundo aguanta o sí, resiste esa cultura, ese nuevo cambio. Mientras, obviamente, aquí se puede también trabajar en lo que uno ha estudiado, pero es un proceso de meses, de años quizás, mientras aprendes un idioma, porque si no lo hablas, pues tienes que aprenderlo para poder conseguir un trabajo acorde a lo que tú sabes. Pero si no lo hablas, tienes que aprenderlo y mientras tanto, mientras lo vas aprendiendo, pues toca trabajar en algo diferente, porque esa es la cruda realidad. Hay que decirlo. Mira que Sí, 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 no, te iba a decir que justamente nos acaba de hacer un comentario Group SC que tiene mucha razón y él dice, a veces tal vez simplemente nos vamos de vacaciones y cuando volvemos se reinicia el duelo. Y sí, al principio decíamos que este duelo tiene de particular que, digamos, ese algo por lo que se está haciendo duelo no desaparece, como en el caso de la muerte. Y claro, tienes mucha razón, el duelo se repite, porque cada vez que tú vienes, como tú decías, me vengo a pasar una Navidad y entonces veo a todos, hacemos velitas, hacemos buñuelos, no sé qué, y tengo que volver acá, ¿cierto? Y entonces como que vuelve y se reinicia el duelo. Y me parece un aporte muy chévere porque justamente es una de las particularidades que tiene este tipo de duelo y es esa posibilidad de que se reinicie y esa posibilidad de que cada vez que regresas al país de origen, digamos, tienes que volver a, digamos, a vivir todo ese duelo. perfecto. Otra cosa, ¿en qué, hablando en, digamos, en porcentaje, no sé explicarme, quién sufre más este duelo?
una persona adulta, una persona que llega aquí de 30, 40 años o 50 años, un joven o un niño, ¿es diferente el grado de duelo o se maneja de la manera, o sea, se maneja igual? ¿Cómo sería ahí en ese caso? Mm, depende de algunos factores importantes, ¿cierto? Habíamos hablado mucho de la capacidad de adaptación. En el caso de los niños y de los adolescentes tiene una particularidad y es que regularmente no son ellos quienes toman esta decisión. Entonces, tú como adulto tomas la decisión consciente, entiendes por qué lo haces, entiendes las razones económicas, políticas, de seguridad o etcétera, que te llevan a tomar esta decisión. Pero los niños, digamos, usualmente no tienen, digamos, mucha voz en estas decisiones, ¿sí? Entonces, a veces para los adolescentes y los niños, si bien ellos tienen una capacidad de adaptación importante, ¿cierto? Que hay que resaltarles. Usualmente son los que, por ejemplo, adquieren más fácilmente el nuevo idioma, Sí, ¿cierto? Se adecúan más fácil a la cultura porque llevan menos años sumergidos en la cultura del país de origen. teórico. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta en el caso de los adolescentes, por ejemplo, que están en una etapa de sus vidas donde emocionalmente suceden muchas cosas. Entonces, claro, un cambio de este tipo en la adolescencia puede ser importante. Em, digamos que los niños y los adolescentes eh, van a vivir las mismas etapas del duelo que un adulto, ¿cierto? Van a extrañar su idioma, van a extrañar a los familiares que dejaron, los amiguitos, el colegio, ¿cierto? Pero además pueden experimentar otro tipo de emociones. Por ejemplo, puede haber mucho enojo y un poco de ira hacia los padres, ¿cierto? Porque fueron quienes tomaron esa decisión por ellos, ¿sí? Porque ellos se sienten obligados a hacer algo con lo que tal vez no estaban de acuerdo. Y eso entonces puede desencadenar tanto en niños como en adolescentes cambios bruscos en el estado de ánimo, digamos, La en la conducta. conducta, en sus emociones, claro, pero también cambios importantes en su personalidad. Entonces, cuando antes tenías un niño expresivo, sociable, etcétera, y te lo llevas a otro lado de repente te das cuenta que es retraído, que le cuesta hacer amigos, que le cuesta relacionarse, ¿cierto? Y eso, si no se acompaña de manera adecuada, puede empezar a formar parte, digamos, puede ser un rasgo de personalidad importante que se quede con el niño. Entonces, digamos que por eso ellos necesitan mucho acompañamiento, pero principalmente mucha validación, ¿sí? La validación tiene que ver con ser capaz de decirle al otro, yo te entiendo lo que estás sintiendo, te entiendo lo que me estás diciendo, entiendo por lo que estás pasando, ¿cierto? No minimizar, que es algo que solemos hacer mucho con los niños y con los adolescentes, minimizar. Eso se te va a pasar, eso no es nada. Los adultos utilizan muchísimo la frase de esos no son problemas importantes, cuando tú crezcas te vas a dar cuenta lo que de verdad es un problema o cuando tú crezcas te vas a dar cuenta que esto lo hice por tu bien, pero en el momento presente es diferente, ¿cierto? Ellos no van a crecer mañana y mañana van a entender lo que les estás diciendo, va a pasar mucho tiempo antes de eso, ¿cierto? Así es. Y obviamente producen ellos mucha impotencia y mucha frustración porque ellos no pueden tomar decisiones, ¿cierto? Ellos no pueden decidir qué hacer. Mm, y hay otra cosa que he notado en los casos en que he trabajado con niños y adolescentes de familias migrantes y es que quedan en un limbo porque llega un punto en que no pertenecen a ningún lado. No son del país de origen porque se fueron pequeños y no son del Ah, no, país donde viven porque no son así nativos de allí. Y es. eso es, digamos, sumamente conflictivo para ellos, porque finalmente los seres humanos, al ser, digamos, seres sociables, hemos también, digamos, adquirido esa capacidad de pertenencia. Nosotros pertenecemos a algún lugar y los niños migrantes a menudo no tienen eso. No pertenecen a ningún lado y eso obviamente después genera dificultades. Y hay otra cosa muy importante que pasa y es el choque cultural.
¿cierto? Y entonces yo vengo estoy en mi casa, ¿cierto? Digamos, en el caso de los niños que viven en Estados Unidos, estoy en mi casa con mis padres colombianos que tienen su forma de crianza a la colombiana, pero a mis Sí, compañeros no los tratan así, pero mis compañeros no tienen las mismas normas, pero porque a ellos sí los dejan y a mí no. Y eso es algo con lo que me he encontrado reiterativamente. Esa distorsión que hay de la puerta de la casa hacia afuera y hacia adentro, porque parecieran dos mundos totalmente diferentes para ellos. sí. Ellos empiezan como a comparar y a sentirse eh, como que, ¿qué pasó aquí? O sea, yo, por qué en el caso de los jóvenes o de los niños acá, que son como muy independientes, pero al mismo tiempo, digamos, son como muy consentidos estoy hablando de los niños y los jóvenes que son de aquí, los nativos, ¿ya? Eso Sí, es lo sí. que se dice. Son muy consentidos, pero al mismo tiempo mantienen una independencia. Es como muy respetable el punto de vista de estos niños, en comparación con los niños de nuestra cultura, que no, es lo que mamá y papá digan y son nuestras reglas y tú haces esto y así y así y así. Entonces es muy difícil cuando se presenta esta situación. Y sí sé que pues los niños en este caso pues deben sentir todavía más frustración y entran de pronto en esa depresión y en esa rebeldía y es ahí donde Ujú. empiezan nuevos problemas para la familia y muchas veces la familia antes de que el niño pueda seguir comparando y a veces termina, pues nos regresamos a nuestro país, porque este niño se nos va a salir de las manos, puede pasar. Entonces, eh, quiere decir que en este caso, doctora, que los niños pueden ser más susceptibles a este duelo que los adultos, pueden en ellos como experimentarlo de una manera más elevada, diría yo, no sé. Sí, sí, claro, y tiene que ver con muchos factores. Tú lo decías, empiezan a comparar, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, varios pacientes adolescentes de España, ¿cierto? Y en muchos lugares de España, pues es un país muy tranquilo, muy seguro. Las pautas de crianza dan muchísima libertad a los niños, ¿sí? Además, los horarios allá son muy diferentes, por ejemplo. Y eso hace que entonces los niños colombianos empiecen a tener otros motivos de sufrimiento, ¿cierto? Porque yo no puedo, entonces no puedo reunirme con mis compañeritos como ellos lo hacen. Además, en mi casa las normas son mucho más estrictas, pero pienso que también tiene que ver con la capacidad de los papás para adaptarse y para entender que ya no están en el país de origen, ¿sí? Para los que vivían en grandes ciudades, por ejemplo, que viven, digamos, todo el tiempo con ese temor de la inseguridad, pero de repente se van a otro país, a un país que es muy seguro, a un país donde se puede ser más libre y más tranquilo, todavía salir de ese esquema de me tengo que proteger, me tengo que cuidar, no puedo hacer esto, no, sigue siendo muy difícil, más para los padres que para los niños, pero entonces obviamente los que se empiezan a ver afectados son los niños y los adolescentes. Entonces digamos que es más fuerte en ellos debido a esta sensación de indefensión, ¿cierto? De no poder decidir por ellos mismos qué es lo que piensan que les haría mejor. Ok, y vienen las preguntas, por ejemplo, cuando van al colegio y se encuentran con tantos amiguitos diferentes, de diferentes de pronto hasta países allí en su colegio, y notan que el tema cultural allí es posible que también eso a ellos escolarmente, académicamente, les puede también afectar esa parte. eh, Digamos que en adaptarse. general un niño, dime. No, me refiero a que cuando ellos ven esas conductas diferentes de los niños de aquí en el colegio, porque es donde más, donde van a estar casi la mayoría del tiempo con ellos, entonces es como cuando los niños son
ellos son como unas esponjitas, ellos absorben todo. Y cuando ellos quieren ser iguales a los otros compañeritos, entonces, ¿qué sucede? Porque es que en mi cultura es así, mi mamá y mi papá ya me tienen ya como que alineadito, como que yo tengo que seguir manteniendo mi cultura, esté donde esté la cultura de mi país, yo no puedo cambiar mi cultura, mi forma de ser. Pero, ¿cómo hacer en ese caso para que el niño pueda interactuar con sus compañeritos o viceversa, sus compañeritos lo puedan aceptar y él pueda Ujú. sentirse aceptado dentro de ese entorno que es nuevo para él y que no le afecte emocionalmente ni tampoco le afecte pues con sus relaciones con sus padres, con su familia, porque es que es una cuestión muy difícil esos cambios. Es preferible Sí. entonces escuelas que sean de la misma cultura o está bien que se haga esa fusión allí en esas escuelas, pues con todos los niños que se conozcan, que se familiaricen, que socialicen con todo este tema de la cultura donde ellos estén viviendo, sea aquí en Estados Unidos, sea en México, en España, porque independientemente si somos inclusive países hispanos, también Ujú. hay culturas diferentes, aunque seamos latinos, aunque seamos hispanos. Entonces, ahí los niños, queda claro que los niños son los que llevan como el mayor impacto, Impacto, sí. sí. Ajá, total. Okay. Ahí hay una cosa muy importante que tiene que ver con las habilidades para la vida del niño, ¿cierto? La habilidad de la tolerancia a la frustración, la habilidad de manejo de sus emociones, la autonomía, ¿cierto? Que todo eso está como en una cajita que llamamos habilidades para la vida. Okay. Digamos que en el caso de lo que tú dices de los niños, em, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo, hay mucha comunidad latina, ¿cierto? Y eso da la sensación de seguridad, ¿cierto? Sí. Eh, pero finalmente es cierto también algo que tú dices, y es que ahí es multicultural, ¿sí? Y obviamente un niño que crece rodeado de diferentes culturas tiene muchas más, digamos, interpretaciones del mundo conocidas, ¿sí? Muchas formas diferentes de ver el mundo que puede ir absorbiendo. No necesariamente apropiarse de ellas, pero sí entenderlas. Y eso posiblemente va a generar en los niños la capacidad de adaptarse mejor, pero también de ser más comprensivos, de ser más empáticos, de ser más abiertos, que finalmente, digamos, para los niños en general, pues resulta siendo una ganancia. Claramente el proceso de adaptación al inicio va a ser difícil. Eh, Pienso que una de las formas más sencillas de ayudar a los niños a adaptarse es mediante las actividades que ellos disfrutan. Pienso que es más fácil mediante el ocio que mediante las cosas que, digamos, son obligación a hacer. ¿Sí? Entonces, de pronto más fácilmente es llevar a los niños y niñas a clases de fútbol, si les gusta el fútbol, a baile, si les gusta el baile, ¿cierto? A pintura, escritura, teatro. Pienso que más bien por el lado de los hobbies es posible relacionarlos de forma, digamos, mejor con otros niños porque les permite tener desde el principio digamos, un tema en común que tiene que ver justamente con ese hobby o con esa pasión o con ese interés de los niños. Entonces ya por ahí los niños empiezan teniendo como un motivo para hacer clic, que tiene que ver justamente con ese espacio que comparten de diferentes actividades. Hay un comentario que dice, que está escribiendo una asistente, dice, los niños se adaptan más rápido que los adultos, es lo que entiendo la pregunta. Eh, ¿Es esto cierto o qué, qué le Sí, respondemos ahí a la... eh, como te decía, depende mucho de las habilidades del niño, de las habilidades sociales, pero en general de las habilidades para la vida, ¿cierto? Obviamente no podemos generalizar. Lo que tienen los niños es que aprenden, digamos,
de forma más fácil, ¿sí? Por ejemplo, todo el tema de cultura. No es lo mismo un adulto que lleva 30 años comiendo comida colombiana y que ahora se tiene que ir a ver qué come en Estados Unidos o en España, que un niño que lleva, que te digo, 8 años comiendo comida colombiana, porque no ha tenido tanto tiempo para generar ese hábito. Entonces es un hábito más fácil de dejar, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que tienen los niños y los adolescentes, que como no llevan tanto tiempo en contacto con los hábitos del país de origen, pues para ellos es más fácil soltar. Sumado a que obviamente pues están en una etapa de aprendizaje donde pueden tener la capacidad de aprender más fácilmente de factores, por ejemplo, como el idiomático. Ok. Entonces, en conclusión, el duelo lo viven más los adultos. Esa es la conclusión. Los niños lo superan mucho más rápido y aparte de eso, pues a futuro van a ser unas personas culturalmente preparadas, van a ser muy inteligentes porque han experimentado de todo un poquito, ¿ya? De todo un poquito y pues eso les va a ayudar a futuro en su vida profesional y personal. Entonces, la conclusión es esa, doctora, que los adultos somos los que lo sufrimos más. Esa es la... Sí, Ok, ok. de alguna manera sí. Sí, bueno, la otra pregunta es, ¿cómo se supera? ¿Cómo se supera? ¿Cómo sabemos? ¿Qué hacemos para, bueno, decir, listo, Ujú. ya, eh, sacudirnos y decir, ya no más, ya estamos aquí y hay que echar para adelante? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace en ese caso? Hay una cuestión muy importante con los hábitos y es la base de estos. La base de poder crear hábitos es eh, recordar y tener siempre muy claro el por qué se hace, ¿cierto? Yo siempre digo que me gustan muchísimo los dichos, pero siempre recuerdo el de el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, ¿sí? Tú Ah, tienes que tener siempre en tu cabeza hacia dónde es que vas, porque cuando eso se te olvida, cuando tú olvidas cuál es tu meta, cuando tú olvidas cuál es ese proyecto que tienes que realizar, entonces mucho más fácil te quedas en las pequeñas cosas del día a día, te quedas en el conflicto que tuviste hoy con el transporte, que tuviste hoy con el dinero, que tuviste hoy por el idioma, ¿cierto? Entonces siempre un hábito se siembra desde esa base de recordar siempre cuál es el motivo que nos está llevando a ello. Hay otra cosa y es que nosotros estamos llamados a la tarea de aprender a ser dueños de nuestros pensamientos, ¿sí? Si bien hay pensamientos automáticos que no dependen de nosotros, etcétera, nosotros tenemos que ser espectadores de nuestros pensamientos y tenemos que tener la capacidad de, digamos, no dejarlos escapar por todos lados y dejar que nuestra mente y nuestros pensamientos vuelen por cualquier lugar. Entonces, digamos que también hay que tener un cierto control sobre los pensamientos excesivos al respecto, ¿sí? ok. Si todo el tiempo estás en tu mente con ese pensamiento de me quiero devolver, esto está mal, no sé por qué hice esto, seguro es un error, pues obviamente no vas a encontrar tranquilidad en la decisión que tomaste, ni vas a Ok. poder enfrentarte a esa decisión de forma adaptativa. Entonces hay que hacerse dueño también de sus pensamientos, ser consciente, como te digo, ser espectador de nuestra propia mente para poder saber qué es lo que estamos dejando en ella. Ok. Hay otra Muy cosa muy interesante. importante discúlpame, que tiene que ver con la validación, ¿sí? Porque a veces también estamos, digamos, saturados por ese positivismo tóxico, ¿no? Entonces es lo opuesto de lo que te estaba diciendo ahorita. Todo el tiempo tengo que pensar en positivo, no hay ningún motivo para estar triste, no hay ningún motivo para estar frustrado. No, somos seres humanos y tenemos emociones. Y como te decía hace un rato, todas las emociones en los seres humanos tienen un papel y una función. Entonces hay que validarnos y decirnos, está bien, hoy estoy triste, no me voy a quedar sumido en la tristeza, pero está bien, es normal que hoy esté triste, está pasando tal cosa, estoy pasando por algún momento. Principalmente con tres emociones que se viven en este duelo que tienen que ver con la ira, la tristeza y la culpa. Digamos que son como las tres emociones que más
que más se experimentan durante este duelo migratorio. Y finalmente, digamos, buscar siempre bienestar, buscar actividades, buscar crear una rutina, ¿sí? Cuando tú ya logras tener una rutina y unos hábitos en el país a donde llegas, eso obviamente te ayuda a sentirte, digamos, como con cierta pertenencia, porque ya tienes allí un estilo de vida. Entonces, eso también es importante, digamos, cultivarlo. Así es. Interesante. De todas maneras, aquí la idea es cambiar el chip y decir, bueno, listo, estamos aquí y vamos para adelante y adaptarnos. El tema de la adaptación y de cortar ese ombligo invisible con el país de origen. Total. Eso es como lo que tú hablabas al principio, de que habemos personas que nunca nos desligamos de nuestro origen, de nuestro país, porque siempre estamos como excesivamente teniendo contacto con la familia, con los amigos, siempre y todo el tiempo. Entonces así nunca pues se va a dar el siguiente paso. Siempre vamos a estar ahí, ahí, ahí. Entonces, muy buena recomendación y bueno, ya yo también lo tendré en cuenta a mis amistades. No, mentira. Pero sí, sí es una muy buena estrategia y pensar siempre en el futuro, en las cosas que se pueden hacer, en lo bueno que se puede hacer y en las cosas, y en ese sueño, porque uno llega pues a cumplir sueños también. Entonces no podemos estancarnos en lamentarnos, es que aquí, es que allá, es que como estar entre el aquí y el allá al mismo tiempo, todo el tiempo. No se puede. Entonces hay que cortar y avanzar y venir a lo que venimos. Entonces, creo Totalmente. que eso es como que la recomendación y el consejo que se le da a todas las personas, pues, que están pasando por este tipo de situaciones. Y bueno, reinventarse. Llegó la Navidad, bueno, vamos a hacerlo, pero ya a, a la cultura de acá, acostumbrarse, adaptarse. Y Ujú. bueno, toca desligarse un poquito. No quiere decir eso de que ya no, porque estemos acá, ya no nos olvidamos o ya no queremos a las personas con las que de alguna manera convivimos en algún momento y tuvimos una relación de amistad, de trabajo, de lo que sea. Sencillamente es que también cuando se llega a un país, a otro país, pues se llega también a empezar una nueva vida y nuevos proyectos. Entonces, interesante tema, doctora. Y yo creo que ya con esto, no sé si las personas que están en línea quieran hacer alguna pregunta antes de finalizar. Y bueno, para ya despedir el live y agradecerle pues a Ujú. los que se conectaron, pues es el primer live y interesante el tema. Ya más adelante, bueno, ya iremos ya eh, haciendo otras entrevistas y con temas muy interesantes para la comunidad colombiana. Entonces, no sé si hay alguno que quiera hacer preguntas o usted quiera eh, agregar algo a la conversación, Sí, alguna, hay algo que sí, me gustaría a mí decir un poco digamos, a forma de conclusión, sí, y es que hay que tener la mente abierta, ¿sí? sí, Y esto no significa, como tú decías, olvidarnos de dónde venimos, olvidarnos de la familia, de los amigos, de lo que dejamos, pero sí tener la mente abierta y a todas las experiencias nuevas que se avecinan, no estar predispuestos hacia lo malo, no estar predispuestos hacia el esto me va a salir mal o es muy difícil o etcétera, sino realmente estar en disposición de aprender, de volver a adaptarse, de, como tú decías, empezar una vida nueva. Hay que estar en la disposición para poder finalmente recibir lo que esta experiencia te está brindando. ok, bueno, queda claro para las personas que están, que son migrantes, que vivimos en otro país, bueno, a cumplir sueños, a eso venimos.
Y bueno, doctora, muchísimas gracias eh, por su tiempo, por aclararnos todas estas dudas sobre este tema en particular. Y bueno, esperamos en una próxima oportunidad volverla a tener aquí para, bueno, hablar de este y de otros temas que también son muy buenos dejar aquí en, digamos, para que hay personas, la mayoría de las personas que vienen acá tienen muchas dudas y a veces, digamos, ellos quisieran saber sobre qué hacer, qué situaciones, cómo hacer para salir adelante en ciertas situaciones. Entonces, el tema del duelo migratorio es uno de ellos. Es uno de los temas, de tantos temas que abarca todo el tema de los inmigrantes. Ya, situaciones, digamos, viene lo del idioma, que es otro tema. Viene también el tema eh, de la, de, bueno, ahorita se me van como las luces, no recuerdo muy bien, pero sí sé que hay muchos temas para tratar con el tema de adaptación, con el tema de vivir de vivir en otro país que no es el de nosotros. Pero bueno, ahí vamos poco a poco y haremos una nueva entrevista más adelante y estaremos informándole a todos cuándo será nuestro próximo live. El próximo miércoles tenemos otro, pero con la doctora, bueno, ahí iremos trabajando y miraremos entonces cuál sería nuestro próximo tema para debatir aquí con todos. Le agradezco y que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias y no me queda más que Muchas agradecer. gracias a ti. No, muchas gracias Sí. a ti, muchas gracias a todos los que se unieron, los que pasaron un ratico aquí con nosotros, los que opinaron y preguntaron. Y finalmente, bueno, el canal de comunicación queda abierto entre todos, entre tu comunidad, conmigo. Y en caso de que alguien sienta que necesita ayuda profesional, sea por el tema de duelo migratorio o por cualquier otro tema, pues finalmente la idea es entre todos como comunidad tejer este tipo de puentes y este tipo de como tener este tipo de contactos que nos permitan solucionar, como tú decías, todas esas situaciones difíciles que se pueden ir presentando. Ok, vamos a decirle a las personas que quieran de pronto en algún momento consultar, tener una consulta o preguntarle algo, porque de pronto, mira, yo quiero saber esto, ¿cómo la pueden contactar, doctora? Pues desde este mismo perfil de Instagram, Kelly Echeverry-psicóloga, aquí encuentran, en esta página, digamos, de Instagram, encuentran realmente material sobre la psique muy interesante. Y también, pues allí mismo tengo los canales de comunicación, correo electrónico y WhatsApp. En el WhatsApp estoy disponible usualmente para responder inquietudes, para hacer acompañamientos, digamos, para brindar los servicios desde mi área que puedan requerir las personas de tu comunidad, pero también pues obviamente todas las personas que requieran algún servicio de psicología. Entonces ahí los canales de comunicación están siempre disponibles. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, pueden contactar a la doctora Kelly directamente desde su Instagram, desde su email, desde su WhatsApp. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, bueno, ella encantada va a responderles y bueno, los atenderá. Entonces, ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles con otro tema. Mi nombre es Sandra Natera, creadora de Colombianos en USA, de esta comunidad maravillosa. Y a la doctora Kelly y a todos los que se unieron, les deseamos una feliz noche y hasta la próxima semana. Un abrazo. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches.